dicen así, pero este género no sale si no es con ayuno y oración, o con oración y ayuno, como usted lo quiera mencionar, sea el ayuno, sea la oración. El que no pueda ayunar, que ore, el que no pueda orar, que ayune, pero esto tiene condición para hacerlo. Hay reglas, hay requisitos. ¿Cómo? Pero yo puedo ayunar, no. Hay gente que ayunan para pedirle a Dios que le dé poder. Hay gente que se mete en día a día de ayuno para salir ungido y ir a tumbar a la gente a las calles. O cuando tienen que ministrar una palabra de que para que la palabra salga ungida. Pueden encerrarse 500,000 de años y el propósito del ayuno no es ese. Voy a ayunar para que Dios me dé una casa, como si Dios fuera un comerciante. No te va a recompensar Dios por mucho que ayune. El ayuno tiene reglas y el reino de Dios también. A nosotros los humanos no nos gustan las reglas, porque en nuestra naturaleza reverde lo que queremos es hacer las cosas al garete. Es un término ya muy más popular y se identifica más en Puerto Rico que aquí, al reguero, como que Dios hace las cosas así. Entonces nos gusta que las cosas estén sin leyes para nosotros hacer lo que entendemos que debemos hacer, como entendemos que hay que hacerlo, no como Dios ha establecido. Mire, uno de los puntos más fuertes del ministerio de Jesucristo fue el ayuno y la oración. Pero al ayunar hay propósitos definidos, porque hay personas en ayuno, pero hay personas que no han quebrantado su corazón. Lo que se hace es pasar hambre. Usted pasa 3 días, 4 días, 5 días de hambre si antes de entrar en un ayuno su corazón no es quebrantado. Y hace lo que dice el profeta Isaías, que reparta su pan con el hambriento, que al que esté desnudo le dé un vestido, que al que está preso le lleve un pan, al que está enfermo lo visite. Porque es fácil decir, me voy a encerrar, necesito escuchar a Dios. Dios no nos va a hablar porque nos encerremos. Y ese ha sido uno de los problemas de la iglesia. Yo estaba en ayuno y Dios me habló. Yo me encerré con Dios y escuché la voz de Dios. La voz de Dios vendrá, usted en ayuno o no estando en ayuno. Cuando Dios decide hablarle, le va a hablar de cualquier forma y de cualquier manera. Y si tiene que utilizar el perro de la vecina que ladra, y lo va a usar para hablarle. Dios no tiene que esperar que usted y yo entremos en un ayuno para ir a hablarnos. Lo que debemos de entender es que cuando entramos en ayuno, nuestros sensores espirituales están abiertos, siempre y cuando el ayuno tenga una razón objetiva para Dios glorificar su nombre, no para yo exhibirme delante de los hombres. Ve la diferencia de un ayuno que te encierre para mostrar el poder de Dios y de un ayuno que te encierre para que Dios purifique tu vida y te haga estar apto para estar en su presencia. Cuando usted está en ayuno, con objetivos definidos, sus sensores espirituales están abiertos. Hasta el punto que el ayuno objetivo, cualquier persona que esté reprendida por el que está ayunando le pasa algo, porque está bajo una condición de consagración delante de Dios. Lo mejor sería encerrarse sin que nadie lo vea, pero hoy utilizamos encerrarnos con un grupo de personas y ese grupo de personas en las conversaciones se basea todo el objetivo del ayuno que estamos haciendo. Porque hablamos de todo menos objetivamente de lo que nos propusimos alcanzar en Dios. O sea, no ayunamos por nuestros propios beneficios, ni para que Dios
haga una obra para que nosotros seamos elogiados. Ayunamos para que el nombre del Señor sea glorificado. Primero nos purifica, luego se glorifica para que su nombre sea exaltado entre los hombres. Entonces, cuando Jesús viene a la tierra y entra el tiempo en que Él tiene que empezar un ministerio, que tiene que empezar a cumplir su asignación sobre la tierra, Él no empezó una asignación con palabras. Él no empezó su ministerio con una expresión, ni diciendo una palabra. Él empezó su ministerio en un proceso de ayuno y de oración. Dice la Escritura que fue arrebatado ¿por dónde? ¿Por quién? Por el Espíritu al desierto. ¿Quién es el que te va a llevar a un ayuno? El Espíritu de Dios. Con eso tú no te estoy diciendo que si tú propones ayunar por purificación espiritual para tu vida, por dejar algunas cosas que en tu vida son obstáculos para alcanzar un nivel de consagración, no esté aceptado delante de Dios. Claro que sí, porque tú estás ayunando por la razón de que hayan cambios en tu vida para tú ir creciendo en tu nivel de fe y para ir creciendo en la vida espiritual. Es natural, pero el ayuno se hace con el propósito de crecer espiritualmente, no de buscar un beneficio propio. O sea, cuando el Espíritu envió a Jesús al desierto, textualmente establece la Escritura que ayunó 40 días y 40 noches. Abramos una hipótesis. En esos 40 días, ¿qué no ocurrió en la vida de Jesús como humano? ¿Qué no pasó por la mente del Mesías? Porque a veces presentamos un cuadro de que el Mesías, como era Dios, pudiera haber resistido no 40 días, sino 20 años o 40 años sin ingerir alimento. Pero Él no lo hizo como Dios. Él lo hizo como hombre, como tú y yo, enseñándonos que podemos hacerlo, pero si lo hacemos de manera correcta. ¿Para qué Él lo hizo? Con la razón de empezar un ministerio objetivo de contrarrestar el reino de las tinieblas. Porque Jesús no vino para ser servido, sino para servir. Y cuando hablamos de servir, estamos hablando de una entrega total. Y para eso Jesús tuvo que tomar ese ayuno. Lo llevó el Espíritu, 40 días, 40 noches. Y al finalizar, no había un agua de azúcar para entregar el ayuno. Hoy, al finalizar un ayuno, hay alguien que te va a preparar una sopa. Hay alguien que te va a preparar un té. Pero después que él terminó ese ayuno, no hay registro histórico que diga que él comió, que él ingirió alimento, porque el énfasis aquí es el proceso de ayuno que él pasó. Después del ayuno, bíblicamente comprobado, después de todo ayuno objetivo, viene una tentación. Siempre. Porque tú en el ayuno vas ascendiendo espiritualmente. Y el objetivo del reino de las tinieblas es que ese ascenso que tú has tenido en ese proceso de consagración, tú lo bajes de una vez. Por eso automáticamente viene una tentación. Y cuando me refiero a tentación, no me estoy refiriendo a una mujer desnuda. Porque cuando la gente le hablan de tentación, de una vez la mente que está cuadrada al morbo piensa eso. La tentación puede ser $1.000.000 que te salgan al encuentro. La tentación puede ser una incitación o fascinación de alguien a pelear. La tentación puede ser cualquier cosa que irrite e intranquilice tu espíritu para hacerte descender del nivel que ha alcanzado. Y aquí este cuadro se presenta. Durante el tiempo de ayuno, Jesús nunca dejó de orar. Nunca dejó de practicar la vida de oración, porque como humano entendía que sin esto
no funciona el reino de Dios. Sin esto no se contrarrecta las actividades demoníacas de las tinieblas. Si usted y yo fuéramos intervenidos por el Espíritu de Dios y Él nos abriera los ojos para ver lo que existe en el mundo espiritual, nosotros quedaríamos locos. Porque el reino espiritual es más activo que el reino físico. Y todo lo que nosotros vemos en el diario vivir tiene un diseño en el reino espiritual. Fracaso, muerte, violencia, accidente, violación, tragedia, mentira, engaño, depravación moral. Todo esto está diseñado por algo que viene de su origen del reino espiritual. Las tinieblas diseña toda esta estructura y el reino de Dios está diseñado para deshacer esas estructuras, pero no se están deshaciendo.